Ay, madre mía, lo que se ha destapado sobre Demet Özdemir y Can Yaman. De verdad, esto es algo que ni en nuestras mejores pesadillas podíamos imaginar. Prepárense porque lo que les voy a contar va a hacer que les caiga la mandíbula al suelo. ¿Se acuerdan de todo el revuelo que hubo con ellos? Las fotos, los rumores, esa conexión que parecía tan real que nosotras ya estábamos eligiendo nombres para los hijos. Pues bien, la verdad que ha salido a la luz es mucho, pero que mucho más turbia de lo que pensábamos. Ojo, que no estoy hablando de un simple amorío que se acabó, esto va mucho más allá. Para ser honestos, yo cuando vi las primeras pistas de todo esto pensé, bueno, seguro que es otra vez el típico montaje para dar de qué hablar. Pero no. Esto se ha ido complicando, y ahora que parece que se ha puesto todo oscuro, zas. Sale una información que lo cambia todo. Lo que se dice ahora es que su relación, o lo que fuera que tuvieran, no fue tan espontánea como nos hicieron creer. Mucha gente dice que era puro marketing, que lo montaron todo para subir su popularidad. Y sí, es una opción. Pero yo sospecho algo más. ¿Y si hubo presiones? ¿Y si detrás de esas sonrisas y esos paseos de la mano había intereses mucho más grandes? Piénsenlo, eran la pareja del momento, lo tenían todo. Pero, ¿a qué precio? Se habla de que hubo un acuerdo. Sí, han leído bien, un acuerdo. Algo así como, tú y yo hacemos esto, nos damos el aire de pareja, y nos beneficiamos ambos. ¡Qué fuerte! ¿Se imaginan vivir algo así, fingiendo algo que quizás ni existía del todo? Yo creo que para ser actores, esto ya es otro nivel de actuación. Y lo más fuerte es cómo ha saltado todo esto. No ha sido por una exclusiva de revista ni nada de eso, no. Han sido filtraciones, comentarios de gente del círculo cercano, de personas que seguro que no querían que esto saliera a la luz, pero la verdad, a veces, es más pesada que el secreto. Imagínense ser uno de esos que sabían y tenían que callar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque claro, con tanta noticia dando vueltas, es difícil saber a quién creer. Pero hay detalles, amigos, detalles que suenan a que esto no es humo. Ciertas personas cercanas a ellos, que antes defendían a capa y espada su relación, ahora están calladitas. Demasiado calladitas. ¿Y Can Yaman, qué me dicen de él? Siempre tan misterioso, tan apasionado. ¿Estaba él al tanto de todo esto? ¿O fue también una víctima de este supuesto acuerdo? Porque para ser honestos, su imagen pública es de conquistador, de alguien que vive la vida intensamente. Si esto es verdad, su imagen podría dar un giro de 180 grados. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha sido más reservada, más centrada en su carrera. ¿Ella fue la que movió los hilos, o fue simplemente una pieza más en este tablero? Porque yo creo que ella es más inteligente de lo que parece, y si se metió en algo así, fue por algo. Lo que yo creo que está pasando es que se han dado cuenta de que el cuento de hadas se les ha desmoronado y ahora, en lugar de salir a la luz la verdad romántica que nos vendieron, sale esta verdad más negociada, por decirlo de alguna manera. Es como si hubieran firmado un contrato de pareja y ahora que se ha acabado, salen a la luz las cláusulas. ¿Y si esto es así, qué significa para el futuro de ambos? ¿Podrán seguir trabajando juntos si es que lo tenían pensado? ¿O esta verdad los separará para siempre? Porque claro, la credibilidad ante el público es fundamental, y si se descubre que todo fue un engaño, la gente se siente defraudada. Y eso en el mundo del espectáculo es un golpe muy duro. Piensen en lo que esto puede significar para sus carreras. Si la gente siente que les han engañado, el cariño que les tienen puede desaparecer. Y eso para un actor, es como quitarle el pan. Por eso a mí me parece que la forma en que esto ha salido a la luz, tan poco a poco, tan filtrado, es porque alguien está intentando controlar el daño. O peor, está intentando hacer daño. Esta historia da para muchísimas especulaciones, ¿verdad? Y yo, la verdad, estoy deseando saber qué más se va a descubrir. Porque si esto es solo la punta del iceberg, prepárense porque lo que viene va a ser de película. Así que ahora, cuéntenme ustedes, ¿creéis que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un montaje orquestado para ganar fama?